gracias a cada uno de los que están conectados ya en esta última teleclínica. Le damos gracias al Instituto Nacional de Salud por la oportunidad que como Oficina de Nutrición nos da para poder llevar esta educación continua por medio de casos. En esta día nos acompañan colegas del Hospital Nacional Sacamil, nos van a presentar el caso del manejo nutricional de la persona con trasplante renal. Como ponentes tenemos a la licenciada Wendy Quintanilla, que nos va a presentar el caso clínico, y a la licenciada Ashley Ramírez, la que nos va a dar exposición. Queda como... Buenas tardes, damos inicio a la exposición. Esa fue una atención nutricional en la persona con trasplante renal. Bien. El paciente manejado desde el año 2023 en el Hospital Nacional Juan José Fernández y Camil. Inicialmente se recibió con un diagnóstico de enfermedad renal crónica en estadio 5 más una hipertensión arterial. En el año 2024 es manejado por nutrición ya con un diagnóstico de trasplante de riñón más la hipertensión arterial. Para conocer un poco de este paciente, es del sexo masculino, con una edad de 32 años, es referido a nutrición desde el mes de abril del año 2023 por médico staff de la Unidad de Nefrología del Hospital Nacional San Camilo para evaluación, control y seguimiento nutricional por hipertensión arterial, una enfermedad renal crónica, estadio 5, en terapia de sustitución renal en una modalidad de hemodiálisis. El paciente asistía 2 veces por semana a ese tratamiento los días martes y viernes. El 10 de septiembre del año 2024 se realiza la cirugía de trasplante renal y es referido nuevamente a nutrición para continuar el manejo dietoterapéutico post-trasplante de riñón, teniendo en cuenta siempre la hipertensión arterial. El manejo farmacológico de este paciente era tacrolimus 1 miligramo, 4 cápsulas vía oral cada 12 horas. Aciclovir 400 miligramos, una tableta vía oral cada 8 horas. Nicofenolato 200 miligramos, 4 cápsulas vía oral cada 12 horas. Amlodipina 5 miligramos, 2 tabletas vía oral. Carvedilol 6.25 miligramos, media tableta vía oral cada día. Acetaminofén 500 miligramos, 2 tabletas vía oral cada 6 horas. Esto es solo si había dolor. Enloxomeprazol 40 miligramos, una tableta vía oral cada día en ayunas. Dentro de los antecedentes, la primera consulta nutricional se realizó el 19 de abril del año 2023. Tomamos en cuenta que es antes del trasplante. Y la primera consulta nutricional post-trasplante se realizó el 14 de octubre del año 2024. Los signos y los síntomas que el paciente presentaba pretrasplante era hiporexia, cansancio, estreñimiento y una oliguria de 600 ml en 24 horas aproximadamente. El tratamiento farmacológico con el que contaba era amlodipina 5 miligramos, 2 tabletas vía oral, aspirinita 500 miligramos, una tableta cada día vía oral, y furosemida 40 miligramos, una tableta cada 12 horas. Antecedentes familiares, pues el padre presentaba hipertensión arterial y la madre hipertensión arterial y diabetes mellitus, pero ningún miembro de la familia presentaba enfermedad renal. Antes del trasplante no presentaba ningún antecedente personal. Como datos extras, pues él era estado civil acompañado, un accidente de la palma de hipertensión arterial detectada desde el año 2018, enfermedad renal crónica desde el 2022. Este mismo año inicia su terapia de sustitución renal en modalidad de hemodiálisis 2 veces por semana, los días martes y viernes, inicialmente en el Hospital Nacional Sacamil. Actualmente, el paciente ya tiene 33 años de edad, su profesión es agricultor, 7º grado de escolaridad, acompañado de estado familiar. Los diagnósticos de referencia ya son enfermedad renal estadio 5, post-trasplante renal y hipertensión arterial. Los procedimientos quirúrgicos, trasplante de riñón,
Alergias, ninguno, e intolerancias, ninguno. Datos antropométricos fueron un peso actual de 60 kilogramos, una talla de 165 centímetros, con un IMC de 22.05. Tomamos dinamometría, que la fuerza de agarre fue de 40 libras, y un índice de cintura-cadera de 0.94. El estado nutricional actual del paciente pues, es normal según el indicador de IMC del adulto. En cuanto a la evaluación nutricional, el IMC, como lo mostramos anteriormente, 22.05 kilogramos por metro cuadrado, lo que lo clasifica en normal, una fuerza de agarre de 40 libras, esto según la edad y el sexo, pues se encuentra normal, un índice de cintura-cadera de 0.94 que indica el riesgo cardiovascular. Los datos de laboratorio, estos fueron los que encontramos para el 14 de octubre del 2024, que este fue el seguimiento de la primera consulta nutricional que se tuvo post-trasplante. Entonces encontramos una glucosa de 84 miligramos por decilitro, una creatinina de 0.88 miligramos sobre decilitro, un nitrógeno ureico de 14 miligramos sobre decilitro, un sodio de 138 miliequivalentes por litro, un potasio de 4.87 miligramos por decilitro, un fósforo en sangre de 4.0 miligramos por decilitro y un filtrado glomerular de 114 ml por minuto, en el cual indica que el filtrado se encuentra normal. En cuanto a la historia nutricional, pues el paciente nos refiere que realiza 3 tiempos de comida y los refrigerios, una ingesta de comida rápida una vez al mes, agua 7 litros al día y continúa con una ingesta de alimentos procesados y ultraprocesados. Utiliza las hierbas aromáticas para dar sabor a sus alimentos. Todos los alimentos, según la indicación que nosotros le brindamos al momento del alta, son cocidos y así lo ha seguido manteniendo. Camina 20 minutos 2 veces a la semana. En cuanto a la planificación de la dieta, pues estamos a un peso ideal que son 62 kilogramos, un requerimiento energético de 1800 kilocalorías al día, un aporte proteico calculado a 1.5 gramos por kilo por día, y la dieta a la cual se les prescribió, pues es una dieta blanda y proteica controlada en sodio. En cuanto al plan nutricional, pues se entrega el menú adaptado al hogar para 7 días de la semana, se refuerza la educación alimentaria y nutricional y la cuidado alimentario, y eso es bien importante en el paciente post-trasplante. Alimentos preparados en casa, se le recomienda que todos sean, en la manera de lo posible, hechos en casa. Seguir el tratamiento farmacológico según la indicación médica. Educación alimentaria y nutricional enfocada pues, a la restricción a la ingesta de alimentos procesados y ultraprocesados, la cocción de los alimentos, la adherencia al tratamiento nutricional y la importancia de la nutrición como parte del tratamiento multidisciplinario. Nuestros objetivos nutricionales pues, es mantener un estado nutricional normal, contrarrestar las alteraciones metabólicas propias de la enfermedad renal. Esto conlleva a evitar un desgaste energético proteico, atenuar también los efectos secundarios del tratamiento farmacológico, porque si sabemos los inmunosupresores o los retrovirales pueden causar los efectos secundarios, los más comunes en ellos pueden ser las náuseas y los vómitos. Retardar la progresión del daño en el riñón trasplantado. Mostramos el seguimiento nutricional y mostramos las consultas en donde vimos los cambios significativos para ese paciente. Por ejemplo, iniciamos el 19 de abril del 2023, que fue que se recibió al paciente en una etapa de pretrasplante, que estaba recibiendo la terapia de sustitución en modalidad de hemodiálisis 2 veces por semana. Mostramos que el paciente llegó con un peso de 49.7 kilos, un IMC de 18.2 kilogramos por metro cuadrado, lo que significaba que el paciente estaba en una desnutrición. Una glucosa de 112, una creatinina de 8.46, un nitrógeno ureico de 123 y un sodio de 137 miliequivalentes por litro. Posterior, vemos para el 26 de
de octubre del 2023, el paciente había aumentado de peso a 51.2 kilos, un IMC que había mejorado significativamente de 18.2 a 18.82. Y asimismo vemos los datos de glucosa, creatinina y nitrógeno médico y sodio que habían bajado significativamente. Para el 21 de febrero del 2024 había aumento de peso 51.8, un IMC de 19.04, glucosa de 98, una creatinina de 5.5, un nitrógeno ureico de 100 miligramos por decilitro, un sodio de 140 miliequivalentes por litro. Para el 10 de septiembre del 2024 es un peso de 55.5, una IMC de 20.4, que ya lo vemos mejorado, una glucosa de 80, una creatinina de 5.3, un nitrógeno ureico de 90 y un sodio de 138. Cabe recalcar que recordamos que el trasplante se realizó el 10 de septiembre del 2024. Y entonces esos datos que estamos observando son los que el paciente llegó al trasplante. Ya la primera consulta post-trasplante que se realizó el 14 de octubre del año 2024, ya teníamos un peso de 60 kilogramos, un IMC de 22.05, una glucosa de 84 miligramos por decilitro, una creatinina de 0.88, un nitrógeno ureico de 14 y un sodio de 138. La última consulta nutricional se realizó el 29 de julio de ese año, en el cual ya el paciente logra un peso de 62.9, un IMC de 23.12, una glucosa de 80, una creatinina de 0.7, un nitrógeno ureico de 2 y un sodio de 139. Gracias, licenciada. Vemos que el paciente, pues, al tener sus consultas, ¿verdad?, nutricional, ha mejorado, y algo que me llamaba la atención, la carga del riesgo de esta enfermedad renal. Uno, porque tenía un antecedente de familia, ¿verdad?, con hipertensión, y aparte de la enfermedad renal no tradicional, que en este caso lo sabemos que es de los agricultores, ¿verdad?, la exposición prolongada a los agroquímicos, la exposición prolongada al sol, esas pausas activas que ellos deben de tener en cuanto a retirarse del sol, poder hidratarse, mantener el cuidado con su ropa o su vestimenta, juega también un papel muy fundamental dentro del manejo. Recordar un poco que tenemos los lineamientos del paciente con enfermedad renal, en donde nos dan las pautas, nos da el ABC para poder tener en cuenta cuando tengamos este caso. Tengo una consulta, ¿cuándo inició el programa o el manejo de los pacientes con daño renal en el hospital? En la unidad de trasplante renal abre sus puertas en septiembre del año 2023. Actualmente acaba de cumplir 2 años. Y en este lapso de tiempo, ¿cuánto ha visto usted de pacientes que, bueno, sabemos que todas las personas con enfermedad de hipertensión y en especial la diabetes o crónica son los que más problemas o riesgo tienen, ¿verdad?, en cuanto a eso, pero una estadística promedio que tengan ustedes como... En 2 años se han realizado 24 trasplantes. Y de estos, ¿cuántos han tenido una recaída o mantenido o ha mejorado su calidad de vida? Hasta el momento llevamos con una recaída 3. ¿Y esa recaída porque esos todos los 23 que mencionó usted han pasado por nutrición o se han pasado por nutrición? Todos, sí. Es algo primordial, ¿verdad? Que la evaluación nutricional no debe de dejarse a un lado, y es donde hacemos pues ese llamado a los colegas, ¿verdad?, que tenemos que estar siempre trabajando de la mano o tener ese trabajo multidisciplinario, porque nutrición es trazadora, nutrición es importante no solo para la prevención, sino cuando ya hay un problema plantado en la salud para poder manejar. Invito a los que, pues, si tienen algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat. Voy a dar espacio a la licenciada Ángel, la cual nos va a dar exposición didáctica.
Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Ahora vamos a hablar sobre el manejo nutricional en pacientes con trasplante renal. En primer lugar, el trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico en donde se coloca un riñón sano dentro del cuerpo de una persona para que éste realice el trabajo que sus propios riñones ya no pueden. El riñón donado se coloca en la parte inferior del abdomen, donde es mucho más fácil poder conectar algunos vasos sanguíneos más importantes y también la vejiga. Ese proceso dura alrededor de 2 a 4 horas. Algunas causas que conllevan a la enfermedad renal y por ende a un trasplante renal también en casos donde sea adecuado y se merite, tenemos algunas causas comunes como las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión y también algunas infecciones urinarias recurrentes. En algunas causas sistémicas, la glomerulonefritis y en causas inmunitarias, el lupus que conlleva una nefritis lúpica. También hay causas hereditarias como la enfermedad renal poliquística, problemas urinarios congénitos en niños y antecedentes familiares de la propia enfermedad renal. También tenemos factores de riesgo para la enfermedad renal crónica que puede conllevar a un trasplante renal. En primer lugar, la obesidad y el síndrome cardiorrenal metabólico. Adultos mayores a los 60 años con antecedentes familiares de la enfermedad renal crónica. Hábitos como el tabaquismo y alcohol o el uso de medicamentos nefrotóxicos y en hábitos nutricionales, pues la ingesta recurrente de alimentos procesados y ultraprocesados. Los objetivos que nosotros nos planteamos para un manejo nutricional, en primer lugar, poder retrasar la progresión de la enfermedad renal, promoviendo los hábitos alimentarios saludables y el control dietético. Garantizar también un adecuado aporte energético, proteico y mineral de forma individualizada, tomando en cuenta las recomendaciones de las guías para la enfermedad renal crónica. Mantener a través de eso un estado nutricional óptimo, evitando la malnutrición, ya sea por déficit o por exceso, y las complicaciones que esto pueda conllevar. También tratamos los síntomas asociados a la enfermedad, como pueden ser edemas, hipoalbuminemias e hiperlipemias. Evitar la toxicidad por la acumulación de las sustancias de desecho que el riñón ya no puede excretar de manera normal, satisfacer las demandas metabólicas del estrés asociados a la cirugía del trasplante, evitar complicaciones por cirugía también y retardar la progresión del daño del riñón trasplantado sano. Aquí, licenciada, creo que algo bien particular, ¿verdad? Que tenemos, o todas como nutricionistas sabemos que el paciente con enfermedad renal, lo primero que debemos plantearnos como objetivo es que no exista la pérdida de la masa del músculo, ¿verdad? De la proteína, porque una de las cosas características que tiene el paciente con enfermedad renal, ¿verdad? La desnutrición energético-proteica. Y es por ende que con los diferentes objetivos que usted nos está mostrando, uno de ellos es retrasar la progresión. Por eso es importante que todo paciente con enfermedad crónica siempre tenga una evaluación nutricional y un seguimiento, porque si está en estadio 3, lo que pretendemos evitar es un estadio 4, ¿verdad? Esta persona, veíamos en la historia que usted nos hacía que desde el 2022 tiene pues una enfermedad, y aparte de eso, como lo vimos, la carga genética, sus padres, más su trabajo, o sea, era un candidato sí o sí. Posiblemente no cuidaba su alimentación, es donde tenemos que hacer esa promoción a través de los hábitos alimentarios. Cuando hablamos de garantizar el aporte energético, proteico y mineral, las personas creen que por tener una enfermedad vamos a evitar. Sí, se debe de controlar, y eso es lo que manejamos en cuanto a la educación alimentaria y nutricional que se le da, ¿verdad? No es a prohibirle, sino más bien que enseñarle al paciente con una enfermedad o con un problema cómo le debe de hacer, ¿verdad? Recuerdo, la evidencia nos dice que cuando tenemos un paciente con enfermedad renal debemos de cuidar el IMC, ¿verdad? Que no es todo, pues sabemos que ahora el IMC ya no es todo, ¿verdad? Sino que debemos de complementarlo, pero que no debe de tener menos de 23 el índice de AMACA, porque hay una mayor progresión o mayor deterioro, ¿verdad? En cuanto a su masa muscular, y por eso cuidar eso, ¿verdad? En el caso de los edemas y la hiperlipemia en el paciente, ¿cómo lo veía usted o cómo se recuerda?
Nos recordamos que al inicio, cuando se vio por primera vez, sí andaba una albúmina por debajo de los 2,5, ya nos indicaba una depresión severa de la masa muscular o de la proteína visceral. Entonces, el tratamiento nutricional también fue enfocado a mejorar esos niveles de albúmina que conllevaran a mejorar la masa muscular. Por eso tomábamos dinamometría también con él, para ver cómo estaba también su fuerza de agarre. Más adelante me va a explicar también la compañera que también se utilizaba tamizajes nutricionales, la valoración de los. Sí, gracias. Sí, porque sí, es importante cuando tengamos el cuadro de una persona ver cuáles son aquellos objetivos que tenemos que darle pues esa prioridad, ¿verdad? Y sabemos que si hay un daño renal, como puede haber un exceso, como puede haber una disminución, pues con eso estamos evitando una toxicidad por lo acúmulo de la sustancia, ¿verdad? Gracias. En cuanto a la atención nutricional, empezamos con la historia clínica. En pretrasplante, como lo vimos en el caso clínico que explicaba la licenciada, se dio al paciente la consulta antes del trasplante y luego se dio el seguimiento nutricional después de la cirugía. Tomamos las medidas antropométricas, peso, tallas, circunferencias como cintura y cadera. Procedemos a la evaluación nutricional a través del IMC, como mencionaba Nelly, que es importante mantener el IMC dentro del rango normal, ya que estos pacientes tienen un alto catabolismo energético proteico. Revisamos los datos bioquímicos, igualmente como vimos la progresión del paciente en todas las consultas, fue bastante importante tomar los datos bioquímicos, es algo que tenemos que tener bien en cuenta para ir haciendo ajustes en nuestros planes nutricionales. Y pues el tamizaje nutricional por medio de la evaluación global subjetiva para determinar el riesgo de malnutrición que nuestro paciente puede estar teniendo. Procedemos a la historia alimentaria, donde tenemos que indagar en los gustos, en preferencias, alergias o intolerancias. Luego también conocemos un poco acerca de los hábitos alimentarios del paciente por medio de una anamnesis alimentaria con un recuento de 24 horas y una frecuencia de consumo de alimentos. Ya todo esto en conjunto nos ayuda a poder realizar una planificación de la dieta adecuada a lo que el paciente acostumbra, a lo que le gusta, pero sin afectar su salud y poder colaborar a un buen estado nutricional. Asimismo, brindamos educación alimentaria y nutricional para que el paciente tenga una guía de su nutrición y seguimos en la consulta nutricional hasta lograr el alta donde el paciente ya tenga una buena adherencia y unos buenos hábitos nutricionales. En el abordaje nutricional para la persona con trasplante renal, la educación alimentaria y nutricional tiene varios puntos. En primer lugar, pues hacerle ver al paciente la importancia del tratamiento nutricional y la adherencia que va a tener. También la importancia de mantener un peso saludable para poder apoyar al injerto renal en su buen funcionamiento, la importancia de adoptar estilos de vida saludables, la consejería acerca de atenuar los efectos secundarios de los antirretrovirales, porque sabemos que estos tienen gran impacto en los síntomas gastrointestinales, como náuseas, diarrea. Entonces la consejería ayuda bastante a que los pacientes puedan sobrellevar esto sin deteriorar su estado nutricional. Consejería también sobre alimentos que pueden dañar al injerto renal y pueden afectar en su función. Consejería acerca de los métodos de cocción y consejería sobre la adherencia a la dieta y tratamiento médico. Tenemos también recomendaciones de alimentación para el paciente post-trasplante renal. En primer lugar, una buena inocuidad, empezando tanto por el lavado de sus manos como la limpieza y sanitización de las superficies, los utensilios y de los propios alimentos que va a consumir. La cocción adecuada de los alimentos según las recomendaciones, técnicas de desmineralización, el almacenamiento de esos alimentos para evitar una contaminación cruzada, así como también los utensilios que se van a usar para cada alimento, evitando también la contaminación cruzada con los utensilios, la ingesta de agua adecuada para el consumo humano, evitar el consumo de café o bebidas artificiales con altos contenidos de azúcares y sodio, evitar el consumo también de los alimentos ultraprocesados o irritantes, ya sean picantes, por ejemplo. Y en la etapa precoz del trasplante se recomienda solamente consumir alimentos preparados en el hogar, realizar actividad física como puede ser una caminata y el apoyo familiar a la adherencia al tratamiento nutricional, que es bastante importante. Sabemos que si todos están en una misma sintonía, es mucho más fácil mantener una adherencia buena al tratamiento nutricional. Bueno, gracias. Vemos que
puntual nos ha dicho las recomendaciones que se debe de tener, ¿verdad? La red de apoyo, usted lo mencionaba, parte de las recomendaciones que no se debe de dejar aislado o a un lado a la familia, ya que muchas veces son ellos los que favorecen, apoyan, pero al mismo tiempo no lo hacen, ¿verdad? No lo cumplen. Entonces, un paciente con trasplante renal creo que no debe de ser visto solo por el nefrólogo, solo por el médico que va a hacer el trasplante, sino que debe de ser un conjunto multidisciplinario, ¿verdad? El caso del paciente tuvo acompañamiento de psicología. Sí, el programa de trasplante renal en el Hospital Nacional San Camil se compone de médico, enfermera, trabajo social, psicología y nutrición. Y este paciente cuando iba a su consulta estaba acompañado casi siempre o casi siempre iba solo. No, están acompañados. Ese paciente, de hecho, el donador fue el hermano, un donante vivo. Entonces, todas las consultas pasan ambos. Y al paciente que ha dado su riñón para, o ha sido donador, él también recibe un manejo, un tratamiento nutricional. Sí, lo manejan, sí. ¿Cómo es el manejo? En el caso del donador, tiene que pasar 3 consultas nutricionales previas a la cirugía para identificar, pues, exámenes de laboratorio, índice de masa corporal, ya si el paciente se encuentra en obesidad, en sobrepeso, No es candidato. no es candidato, exacto, no es candidato. Hemos tratado que el IMC también esté dentro de los parámetros normales, un IMC de 23. Sí, gracias. Invito a los que pues, deseen conocer un poco más acerca del caso o la información que puedan hacer sus preguntas. Gracias. Esta es nuestra última teleclínica que tenemos como oficina de nutrición. Para el 2025 lo cerramos con esta. En enero del 2026 vendrán nuevos temas y nuevos abordajes, ¿verdad? Animamos a los colegas que siempre nos acompañan, que sean parte, que estén ahora de ese lado.